Hola, somos parte de la comunidad del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 8 Narciso Basols, del Instituto Politécnico Nacional. Somos alumnos del 4IM5 y el día de hoy tocaremos el tema de capacidad térmica del curso de Física 2. Mi nombre es Janet Portillo. Para iniciar hablando de capacidad térmica, vamos a iniciar con el concepto, que es el coeficiente de la cantidad de energía y el cambio de temperatura que experimenta. El siguiente tema son los antecedentes de la capacidad calorífica. Antes de que existiera la termodinámica moderna, se tenía la creencia de que el calor era un fluido invisible. Por lo tanto, los cuerpos tenían la capacidad de almacenar cierta cantidad de este fluido invisible y por lo tanto de ahí viene el término de capacidad calorífica. En el año de 1750, el químico escocés Joseph Black hizo un estudio en el cual concluyó que el calor no es un fluido, sino una transferencia de energía desvariada. Por lo cual, aquí es donde entra el concepto de la ley de la conservación que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo que en este caso, la capacidad calorífica es la transferencia de calor de un objeto a otro. La fórmula para la capacidad térmica es C es igual a Q sobre Bt, donde C es la capacidad térmica, Q es igual al calor absorbido y Bt es la variación de temperatura. Y la unidad para esta fórmula es Joule sobre Kelvin, y es la que se muestra a continuación. Buenos días, tardes, noches. Yo me llamo José de Jesús Ochoa Porro y les voy a explicar lo que es capacidad calorífica. La capacidad calorífica de un cuerpo es el resultado de la cantidad de calor denotada con Q y el aumento de temperatura. La ecuación quedaría de la siguiente forma. Capacidad calorífica es igual al resultado del calor sobre el aumento de temperatura. Las unidades que se utilizan en la ecuación son los joules y los grados Kelvin. Ahora les voy a explicar lo que es calor específico. El calor específico es el resultado entre la capacidad calorífica, que ya habíamos dicho que es el resultado de Q sobre el aumento de temperatura y la masa del cuerpo, que se denota con M. Calor específico se denota con la letra C. La expresión quedaría de la siguiente forma. C es igual a capacidad calorífica sobre masa. Pero aquí se lo coloco un 1 porque se tiene que resolver a base de la ley del sándwich, que es extremos por extremos y medios por medios. Quedando la ecuación de la siguiente forma. Calor Q sobre masa por el aumento de temperatura. Las unidades de medida que se utilizan en esta ecuación son los joules, de parte de Q, que es calor, y kilogramos por masa y grados Kelvin por el aumento de temperatura. En otras palabras, calor específico es la cantidad de calor que se necesita para elevar un grado de temperatura en una unidad de masa. Ahora mis compañeros les van a explicar los siguientes temas. Hola, buenas tardes, soy el alumno Ángel Gabriel Pérez Herrera del grupo 4IM5 y a mi equipo y a mí nos tocó hablar sobre el tema de capacidad calorífica. A mí me tocó el tema específicamente de capacidad calorífica para los gases. Vamos a verlo a continuación. Bueno, para los gases reales, la capacidad calorífica a presión constante es función de la presión y de la temperatura. Quiere decir que los gases dependen de la función de la misma temperatura. Sin embargo, en muchos casos es posible despreciar la dependencia de la presión, quedando la función de la temperatura únicamente. ¿Nos quiere decir esto? Que no necesitamos básicamente totalmente de la presión para el gas, sino totalmente de la temperatura. Se comenzará para examinar algunos datos generales de los gases ideales y se hablará posteriormente de los gases reales. Vamos a verlos. Bueno, un gas ideal es aquel que cumple con la ecuación de todas las reacciones que reacciona a la presión P, el volumen B
y la temperatura E y el número de moles en N, los cuales nos queda que P es la presión por B va a ser igual a N por R. R es la constante de la unidad calorífica por T, que es la temperatura. Para los gases ideales se encuentra la energía interna, es fusión de la temperatura únicamente dependiente de la presión y el volumen. Esto nos dice que la temperatura depende de la presión y el volumen únicamente durante el tiempo que son los gases ideales, claro. Luego vamos a los gases reales. El hecho de que las capacidades caloríficas a presión y a volumen constante sea solo la fusión de la temperatura no es ampliamente completa a los gases reales. Sin embargo, como todos los gases reales, a bajas presiones y temperaturas ambientes o superior a ellas cumplen la ecuación del estado del gas ideal. Esto nos dice que el gas real necesita básicamente tener las temperaturas exactas y normales para cumplir con la ecuación de los gases reales o de los gases ideales. Bueno, luego también me tocó hablar sobre el tema de la capacidad calorífica en los elementos químicos o calor específico, básicamente como se puede encontrar. Como podemos ver, tenemos una pequeña tabla sobre los elementos de la tabla periódica, la cual nos dice cuál es la cantidad de capacidad calorífica de cada elemento. Por aquí podemos ver que esta partecita de abajo que representa abajo el hidrógeno es el valor de la capacidad calorífica para el hidrógeno. Pero primero vamos a empezar por lo que es capacidad calorífica. La capacidad calorífica de un cuerpo es la cantidad de calor necesaria para elevar de 1 Kelvin de la temperatura de un cuerpo. Para las sustancias puras, lo más conveniente es mejorar las cantidades como la capacidad calorífica molar o capacidad por mol. Y como se indicó antes, la capacidad calorífica específica a calor específico. ¿Qué es el calor específico? El calor específico es el calor específico C de cualquier sustancia. Es la cantidad de energía necesaria en joules para producir un cambio en la temperatura de 1 Kelvin a 1 kilogramo de una masa, claro. Y ahora vamos a hablarles sobre la capacidad calorífica molar, que es lo que habíamos mencionado antes en la capacidad calorífica. La capacidad calorífica molar es la energía calorífica necesaria para aumentar de 1 Kelvin la temperatura de 1 mol de un elemento. Los valores de temperatura correspondientes a la capacidad calorífica molar a presión constante, en la mayoría de los casos de 298 K y un bar de 0.987 atm. Por mi parte sería todo. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. Para terminar, haremos un experimento en el cual pondremos a prueba dos elementos que conocemos normalmente. Este es un globo con agua. Entonces, al aplicarle yo calor, nos damos cuenta que así podrá dejar aquí mucho tiempo el calor. Como tal, no le pasa nada al globo ni pasa nada. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si aplicamos el mismo calor a un globo, pero con aire solamente? Básicamente, el globo con aire no ha durado pues prácticamente nada. Entonces, por lo cual se puede concluir que un globo con agua el agua es tiene más capacidad térmica que el aire. Por lo tanto, para que pudiera explotar el globo con agua, tendríamos que calentar el agua que está dentro de él para que pudiera explotar igual que el último. Eso sería todo de nuestra parte y así concluiríamos el tema de capacidad térmica.